Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, por favor, vamos a pasar a hacer el control de asistencia. Un segundito. Ahora sí. Muy bien. Por favor, van a estar atentos, ¿ya? Ávila José Pau. Presente, doctor. Tolaba Tito Lisbeth. Presente, doctor. Otondo Guarachi Araceli. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajacopa Callejas Yanira. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Cruz Laime Zaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaita Aguirre Cristian. Presente, doctor. Sandoval Aguilar Lourdes. Presente, doctor. Donaire Guadama Luis Fernando. Presente, doctor. Muy bien. Un segundito, ahora sí. Saavedra Tezazas Juan Manuel. Doctor, está en la sala. Dice que... Sí, ya acabo de verlo, no se preocupe. Saavedra Tezazas Juan Manuel, está, ¿no? Presente, doctor. Bien. Calderón Alcócer Claret. Presente, doctor. Bustamante Díguez Maya. Presente, doctor. Muy bien. Bolívar Ramos Gilda. Presente, doctor. Almanza Barrios Agar. Presente, doctor. Silvia Fernández Cristian. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Chuca Balda Priscila. Presente, doctor. Muy bien. Yanqui Maturano Ivanet. Presente, doctor. Vargas Choquetilla Sergio. Vargas Choquetilla Sergio. Pazón Miranda Carmen. Presente, doctor. Pacio Sandy María. Mogro Tavera Ana Beatriz. Presente, doctor. Chávez Sanabria Eva Gabriela. Presente, doctor. Quispe Relos Janina. Presente, doctor. Bien. Samanés Inca Roca Adriana. Presente, doctor. Tango Santos Sol Mariana. Presente, doctor. Stephanie. Presente, doctor. Hinojosa Guaita Diana. Presente, doctor. Ortiz Chumacero Ever José. Presente, doctor. Vázquez Oquendo Luis Marcelo. Presente. Vargas López Garciela. Presente, doctor. Benavides Venegas Enzo. Presente, doctor. Muy bien. ¿Hay alguien al cual no haya llamado? Doctor, disculpe, buenas tardes. Doctor, yo el día lunes no pude asistir a la práctica, no pude ingresar al link y creo que podía reemplazar hoy día. Ya, un favor. Y bueno, para todos los grupos, justamente esta recomendación. En caso de que tengan alguna dificultad a último momento, no sé si puede ser conexión o algún otro tema, me lo van a comunicar siempre al inicio de la clase, porque ya posterior a concluir a la clase como tal, entonces ya no se va a poder permitir este tipo de reemplazos, ¿ya? Por esta vez no va a haber ningún problema, pero en otra oportunidad para todos, por favor, esa recomendación, al inicio de la clase tienen que comunicarme, ¿ya? Cualquier dificultad que tenga, para que ya podamos programar en qué horario, con qué grupo puedan realizar el reemplazo o llevar a cabo la clase que les estaría pendiente. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Machaca Sandoval, doctor. Gabriela Machaca, dame un cachito. Machaca Sandoval. ¿En qué grupo estás? Perdón, ya.
Muy bien. Doctor, buenas tardes. Me pasó la misma situación del día lunes. Ya, la misma recomendación, por favor, ya. Tiene que ser esta notificación tiene que ser previamente antes de o al inicio de la clase más tardar. Si no, ya desde la próxima ya no voy a poder aceptar este tipo de reemplazos. ¿Cuál es su nombre? Reina Flores Muñoz. Flores Muñoz. Sí, doctor. Bien, perfecto. Ya. Bueno, con esa recomendación desde ya, por favor, vamos a iniciar la clase como tal. Un favor, avanzamos las... Sí, dígame. No sé si me podría considerar en la lista, por favor. Recién ingresé. Vargas, Sergio David. Vargas, Sergio David, tú eres del grupo 3. Sí, doctor. ¿Es? No. Ya, muy bien. Ya, por favor, no se van a atrasar. Bueno, a ver, ¿han podido investigar algo en relación a las poblaciones, a los tipos, mejor dicho, de pirámides poblacionales? ¿Alguien que haya revisado ha podido encontrar alguna documentación, algo inherente a lo que son las poblaciones? ¿Nadie? Nadie. Ya, a ver. ¿Cuál es? Muy bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. A ver, ¿algún ejemplo podrías darme de esos tipos de pirámides? Bolivia, por ejemplo, dijimos en qué tipo de pirámide o su población se adecuaría según estas pirámides que has podido analizar. Ya, está bien. Muy bien. ¿Qué países podrían encajar en este tipo de población? ¿Algún país especial has podido ver? ¿Has podido revisar? Está bien lo que ya me has dicho, pero por si acaso. No te preocupes, está bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Bazón Sandy Mario Lula, un segundito, ¿ya? Bueno, ¿hay alguien más que haya investigado algo? Los países desarrollados son los que tienen ese tipo de pirámide, doctor. Como... No, muy bien. ¿Cómo qué países? A ver, ¿algún país en especial que hayan podido ver? De España. Muy bien, España, los países europeos. Hay algunos países asiáticos también, ¿no? En los cuales tienen este tipo de población. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Doctor, en lo que es la población estable, ¿estarían los países tercermundistas, debido a que se mantiene mayormente lo que son las tasas de mortalidad como de natalidad? En la estacionaria, no tanto así. Los países tercermundistas, como incluso encaja en nuestro país, más sería el tipo de población expansiva en este caso, por el hecho de que tenemos una mayor población joven, tenemos una alta tasa de natalidad y un bajo nivel de desarrollo. Les voy a mostrar, pero a ver. Está bien, pero qué bien. Vamos a ir viendo diferentes aspectos para que ustedes puedan analizarlos y puedan un poquito conocer siempre, porque lógicamente esto les va a ayudar en lo que es justamente el trabajo que van a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en estos meses que nos quedan. Un poquito me voy a adelantar a las presentaciones que vamos a realizar desde un momento. Es esta justamente
bueno, si bien existen entre 3 a 4, ¿no? Otros toman 3 tipos de pirámides, otros autores determinan 4 tipos de pirámides, pero lo importante es, por ejemplo, esta la pirámide que ya la mencionaban, ya que es la tipo pagoda, justamente, y es la que se asemeja a la pirámide poblacional o a la que se adecua a la pirámide poblacional, por ejemplo, de nuestro país, en la cual, como les decía ya la clase pasada, tiene una base ancha, fíjense, es una base ancha, ¿ya? Y la cual va disminuyendo de manera muy rápida, ¿no? Muy rápida hacia lo que es el vértice como tal, ¿ya? Si se fijan, en esta parte media, están numeritos, dice del 0 al 4, del 5 al 9, del 10 al 14, del 15 al 19, esos son los grupos quinquenales. Normalmente cuando hablamos de edad, no ponemos 1, 2, 3, 4, 5, así no, sino lo que hacemos es reunir las edades de la población en grupos quinquenales, se llama, de cada 5 años. Entonces, del 0 al 4, del 5 al 9, del 10 al 14, es que se aglomeran o se reúnen los grupos etarios. Y lo que pueden ver en este lado, en la parte horizontal como tal, corresponde justamente a miles o millones. En este caso son miles, ¿ya? Y en otros países directamente esto corresponde a millones. Entonces, millones de habitantes por grupo etario. Entonces, este sector corresponde población masculina y aquí la población femenina, ¿no? Y se hace comparación justamente en qué grupos etarios puede haber mayor población o masculina o femenina, que lo vamos a ver también en su momento. Asimismo, les decía, este tipo de pirámides corresponden justamente en muchos casos a países tercermundistas, a países con todavía un cierto bajo nivel de desarrollo, ¿ya? Y que lógicamente todavía nuestro país se encuentra todavía y manifiesta este tipo de pirámide, ¿ya? En la cual, como dice claramente, existe una mayor población joven con altos niveles, alta tasa de natalidad justamente, ¿ya? Y una no baja, pero es menor en relación a otros países, lo que es la esperanza de vida al nacer. Entonces, en nuestro país, como les mencionaba, está la esperanza de vida al nacer, está entre los 65 a 68 años, 66 a 68 años en mujeres, y los hombres a unos 66 años, 65 años como máximo. Entonces, fíjense, la esperanza de vida al nacer todavía es baja en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de poblaciones, ¿no? La tipo campana o la población estacionaria, por ejemplo, en Sudamérica podemos tomar en cuenta aquí, por ejemplo, a Uruguay, ¿ya? Que es un país donde muestra ya este tipo de población, y este tipo de población un tanto ya constrictiva se le llama la pirámide en tipo Ucha, ya que es de base estrecha, que se ensancha en cierto momento y disminuye muy suavemente, no es abrupta esta disminución, este aspecto, ¿no? Sino que va disminuyendo muy suavemente hacia lo que es el vértice, y que corresponde justamente a poblaciones donde la fecundidad es muy baja, ¿no? Países europeos sobre todo, algunos países asiáticos, Norteamérica no tanto como tal, pero sí más va a este tipo de población, pero esta población es más específica para los países europeos, países asiáticos, no todos, pero unos cuantos, ya en donde los niveles o la tasa de fecundidad es muy baja, los nacimientos son muy pocos, ¿ya? Y justamente se encuentran en un proceso de envejecimiento, son poblaciones viejas, por decirle así, ya en los cuales la esperanza de vida al nacer, en estos casos, son mucho más altos, entre 75, 80 años incluso, pero fíjense esta base. Entonces, en estos países, por ejemplo, las estrategias, las políticas en relación a promoción, a planificación familiar, anticoncepción, entonces son demasiado, tal vez, estrictos, o por decir así, tienen muchas estrategias en ese sentido, y lógicamente la fecundidad es muy baja en estos países, ¿no? Entonces, un poco importante, bueno, es importante que ustedes conozcan este tipo de pirámides por el hecho de que cuando realicen su trabajo, que les voy a dar de un momento cuáles son las indicaciones para el trabajo, para que vayamos avanzando, ustedes tienen que justamente
en función al municipio que se les asigne, van a tener que armar este tipo de pirámides, ¿no? Vuelvo a decirles, agrupando por grupos quinquenales y definiendo, justamente haciendo esa comparación, incluso en qué grupo quinquenal hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, por ejemplo. ¿Ya? Si se fijan aquí, miren este grupo etario, por ejemplo, de 10 a 14 años, claramente se identifica que es mayor en los hombres en relación a las mujeres. O al revés, por ejemplo, posiblemente este grupo quinquenal de entre 45 a 49 años será mayor en las mujeres en relación a los hombres. Eso es, por ejemplo, la razón de masculinidad, razón de feminidad, que lo vamos a ver también en su momento. Bueno, a ver, denme un segundito. Ahora sí. Bueno, vamos a pasar, por favor, al avance que tenemos justamente planificado para el día de hoy. Muy bien. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi diapositiva? ¿Se está viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, la semana pasada justamente vimos algunos aspectos en cuanto a la importancia de lo que es el análisis de situación en salud, ¿no? En cuanto a cuál la importancia y el uso que se le da al análisis de situación en salud, ¿no? Para determinar. Dígame. Estábamos haciendo, sigue la parte final de reseña histórica. Perdón. Seguíamos haciendo la parte final de reseña histórica. No entramos a esto. ¿No hemos entrado todavía de la reseña histórica? A ver, No. déjenme ver. Ay, sí, perdón. Aquí nos hemos quedado, ¿no? Sí. Aquí. Está bien, gracias. Muy bien. Bueno, en cuanto a la reseña histórica, les decía justamente que lo que es el ASIS como tal, ya tiene una evolución desde la época aproximadamente de los años 60, ya, en las cuales les indicaba que justamente el ASIS, todos los servicios de salud han venido realizando y justamente elaborando o procurando la construcción de su análisis de situación en salud, justamente empleando diferentes metodologías, pero como les indicaba, no es lo mismo el ASIS o que realice el ASIS un centro o un puesto de salud que tiene 4 o 5 comunidades, a diferencia de lo que podría llegar a ser un ASIS de un hospital de tercer nivel, que si nos vamos solo al Santa Bárbara, el Santa Bárbara es el hospital de referencia departamental de Chuquisaca, que es el hospital más complejo, es la cabeza de todo el departamento, el hospital más complejo. Entonces, un ASIS de un hospital de tercer nivel es más complejo porque tiene que absorber y abarcar en Chuquisaca, solo hablando de Santa Bárbara, los 29 municipios, todas las provincias, posiblemente otros municipios incluso de otros departamentos. Entonces, más complejo. A diferencia de un municipio, de un centro de salud, el cual tiene un área ya más específica, más delimitada, por decir así. Entonces, en su momento se ha tratado de aplicar, pero muchos aspectos posiblemente no eran los más adecuados a las características de un determinado servicio o un nivel de atención como tal. Ya. También es importante que justamente el ASIS tiene esa finalidad de identificar justamente estos aspectos, ¿no? Y que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, en sentido de darle esa mayor dimensión que va a ser política, económica, social, cultural, ecológica, características de los servicios y demás aspectos, que de igual manera ha ido evolucionando a lo largo justamente de las décadas, por decirlo así. Otro aspecto importante y otro aporte son los realizados por Moses y por Lalonde, ya en la época de los 70, los cuales justamente ya nos hablaban de las determinantes de la salud, ¿no? Estas determinantes, no se olviden, al hablar de determinantes nos referimos al medio ambiente, a los estilos y hábitos saludables, al sistema sanitario y aspectos relacionados con lo que es la biología humana. Entonces, estas son, por ejemplo, las determinantes según Lalonde.
Ya en la época de los 80, la época de los 90, también tenemos diferentes autores, los cuales también han establecido diferentes aspectos, como Dever, por ejemplo, que nos establecía el modelo epidemiológico como tal, para el poder hacer ese análisis de las políticas, de las estrategias en salud, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es el año 2008, ¿ya? Con lo que son las determinantes sociales de salud establecidas por lo que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Quienes indicaban justamente que la mala salud de los pobres, el gradiente social dentro de los países, las grandes inequidades, las grandes desigualdades entre los países provocan justamente esa distribución desigual, ¿no? Distribución desigual a nivel mundial, a nivel nacional, del poder, de los ingresos, de los bienes, de los servicios, y por consiguiente se producen lo que son las injusticias, las inequidades, que afectan lógicamente las condiciones de vida de la población, ¿no? Y en muchos casos es tan evidente. Y este es un claro ejemplo de lo que nos está pasando con el tema de la vacunación. En el tema de la vacunación, por ejemplo, si ustedes han podido ver en noticias, muchos países ya prácticamente han suspendido las restricciones. Entre estos, Estados Unidos, en muchos estados ya ha restringido, pero mejor dicho, ya no hay muchas restricciones. Países europeos, ¿no? Entre esos, creo que está España, Francia, que ya está próximo, Inglaterra y otros países. Lo mismo en Asia, ciertos países también ya prácticamente no hay estas restricciones como tal en el tema del COVID. ¿Y eso por qué? Porque justamente en estos países tienen el acceso inmediato a lo que es el tema de las vacunas. Israel, por ejemplo. Entonces, ¿qué han logrado estos países? Poder vacunar, inmunizar incluso a más de un 50-60% de su población. Contrario a lo que está ocurriendo en países como el nuestro, otros países sudamericanos, otros países africanos, países tal vez de ciertas regiones de Asia, en los cuales justamente hay todavía esa inequidad, esa mala distribución, o una distribución desigual, ¿no? De insumos, ¿ya? De acceso a las vacunas. Entonces, fíjense cómo afecta esto a la salud de una población. Nosotros todavía estamos queriendo prepararnos para una posible cuarta o quinta ola, a diferencia de otros países en los cuales ya han prácticamente suspendido todas las restricciones. Ya no es necesario usar obligatorio barbijo, ya han inmunizado a más de un 50-60% de su población. Entonces, fíjense cómo son esas inequidades, esas desigualdades, esas injusticias entre naciones, ¿no? Y lógicamente estos aspectos inciden de gran manera en la salud de la población, inciden en la parte de salud, sobre todo en la parte educativa, en la parte económica y en todos los aspectos posibles. El hecho de que, por ejemplo, en este momento muchos países no tengan ese acceso como tal al tema de la vacunación. Este es justamente un cuadro resumen, ¿ya?, de los diferentes autores y los modelos establecidos a lo largo de las diferentes décadas, con la cual se concluye, o bueno, al menos la última oficial, es la del modelo de las determinantes sociales, ¿no?, establecidas por lo que es la OMS y la OPS en la gestión 2008, ¿no?, y que nos habla de lo que ya les mencionaba, justamente esos aspectos de las desigualdades sanitarias entre los diferentes países como tales. La importancia justamente del ASIS, les decía en su momento, ustedes en cierto momento de su ya experiencia profesional o desenvolvimiento profesional van a asumir ciertos cargos jerárquicos, ¿no?, desde responsable de un área, responsable de un servicio, responsable de un departamento, jefes de una unidad, pueden ser directores de hospitales, pueden ocupar otros cargos jerárquicos, tal vez a nivel de un servicio departamental, a nivel ministerial, no sé, ya.
Y lógicamente ustedes, para que tomen determinadas decisiones, tienen que ofrecer en función a una planificación específica, a un análisis específico, a un diagnóstico que ustedes realicen, ¿ya? De la situación en salud de su servicio, de su municipio, de su centro, de su puesto de salud, sin dejar de lado la parte clínica, incluso la parte de especialidad. Muchos colegas especialistas, incluso docentes de ustedes, son a la vez médicos de planta, a la vez son responsables jefes de un servicio, por ejemplo. Entonces, al ser jefe de servicio, tienen que ver justamente la parte de lo que corresponde a la gerencia, al manejo de un servicio, de una unidad, de un departamento. Entonces, la ASIS nos sirve justamente para que nosotros al momento de tomar decisiones, al momento de hacer una planificación, tengamos ese conocimiento de cuál es la situación en salud de mi servicio, de mi área, de mi programa y demás. La importancia y la necesidad justamente de la ASIS, como ya les decía, ya nos sirve uno para determinar el perfil de salud de la población, cuáles son los riesgos, cuáles son las causas más frecuentes de morbilidad, de mortalidad, de letalidad. Podemos determinar tendencias de problemas de salud, ver cuál va a ser el comportamiento de una determinada patología, determinar las necesidades de salud insatisfechas. Posiblemente tú creas que tu servicio está funcionando de la mejor manera, pero puede ser que haya muchas otras necesidades en relación a tu servicio que tú no las estás visualizando de inicio. Entonces, para eso haces un diagnóstico y para eso estableces justamente alguna propuesta, alguna estrategia. Determinar desigualdades e inequidades. Puede ser que no estés cubriendo a toda la población que deberías, te va a ayudar justamente la ASIS para eso. Identificar el riesgo epidemiológico, muy importante, porque a partir de esto tú vas a saber cuáles son las patologías más prevalentes en mi zona, en mi región, en mi servicio, en mi municipio, y sobre las cuales lógicamente vas a incidir. Identificar grupos poblacionales vulnerables o en riesgo crítico. Por ejemplo, en lo que estamos viviendo en la pandemia, nuestros grupos vulnerables o en riesgo crítico de inicio, si se acuerdan, ¿a quiénes teníamos que inmunizar de inicio? ¿A quiénes afectaba muy gravemente el COVID, por ejemplo? ¿A los niños? Adultos mayores. Personas de tercera edad. Exactamente. Entonces, lógicamente, por ejemplo, aquí, cuando se ha hecho inmediatamente la investigación, la identificación en relación al COVID, se ha determinado que quienes corrían el mayor riesgo eran justamente los adultos mayores, ¿no? Las personas de la tercera edad, personas que tenían alguna patología de base, ¿no? Hipertensos, diabéticos, personas con altos grados de obesidad y demás, u otras patologías, ¿no? Procesos oncológicos y demás. Entonces, de inicio, por ejemplo, esa ha sido nuestra población ahí vulnerable o en riesgo crítico. Pero ya a lo largo de estas 3 olas y en relación a las mutaciones, a los cambios que ha sufrido, por ejemplo, el virus, ha cambiado, ¿no? Ya no son solamente los ancianos, los adultos mayores, sino ahora ya es otro grupo poblacional, que posiblemente sea entre los 30 a los 50 años, que en este momento es el grupo más vulnerable, ¿no? Y así. Y lógicamente el virus, por ejemplo, puede mutar. Y posiblemente, y ojalá no se dé así, pueda afectar mucho más, por ejemplo, ya a los niños. Entonces, lo que queremos evitar son todos esos aspectos. Pero, lógicamente, tú haces esa identificación mediante lo que es tu análisis de situación en salud. Identificar daños y priorizar justamente los problemas. ¿Cuáles son los más prioritarios? Los cuales hay que incidir, hay que trabajar de manera inmediata. La construcción de futuros escenarios en salud, lógicamente, el impacto de las estrategias, de las actividades, elaboración de propuestas y vamos a evaluar justamente la efectividad y el desempeño. Entonces, yo he visto este problema en COVID, por ejemplo, y he establecido que requiero esto, implemento esto, esto y esto. Pero puede ser que esas estrategias que yo he asumido de inicio no tengan el impacto como tal. Entonces, para eso te sirve el ASIS. Vamos a definir necesidades y prioridades.
vamos a realizar una planificación estratégica y operativa. Esto no se van a olvidar, por favor, nunca. ¿A qué se refiere la planificación estratégica y la planificación operativa? La planificación estratégica es una planificación que se realiza a mediano plazo. Al hablar de mediano plazo, estoy refiriéndome a una planificación, una programación que tú haces de aquí o entre 5 a 7 años. Entonces, ¿cómo quiero que sea mi servicio, mi centro, mi puesto, mi hospital de aquí a 5 años? Esa es la planificación estratégica. Y también esta planificación estratégica se la aplica, por ejemplo, a la vida cotidiana, a la vida profesional. Por ejemplo, ¿qué quieren ustedes en su aspecto profesional de aquí a 5 años? Muchos seguramente van a estar a punto de concluir posiblemente la residencia médica. Otros tal vez van a estar iniciando la residencia médica. Otros posiblemente estén trabajando en algún servicio, un centro, un puesto, un hospital. Otros posiblemente estén ocupando algún cargo jerárquico en alguna institución. U otros posiblemente estén con una familia, hayan formado familia, tengan sus hijos y demás. Entonces, la planificación estratégica se refiere a eso. ¿A qué quiero? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo veo mi institución? ¿Cómo veo mi servicio, mi hospital de aquí a 5 a 7 años? Esa es la planificación estratégica. Y la planificación operativa es la que se considera en la gestión inmediata, es una planificación inmediata, en el momento. ¿Qué quiero yo para esta gestión, para este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplirlo? En el caso de ustedes, me imagino que el 100% de ustedes para esta gestión se han definido, se han determinado, han planificado concluir el 5º año de medicina para que, Dios quiera, todos al año ya estén iniciando lo que es el servicio o lo que es el servicio o la rotación en este caso como tal, ¿no? El internado rotatorio. Entonces, la planificación operativa es a corto plazo, es lo que yo voy a realizar, lo que estoy planificando para la presente gestión como tal. Y la estratégica en un plazo de 5 años aproximadamente. ¿Ya? No se olviden de eso. También nos sirve para la formulación de estrategias de promoción, de prevención, de control de daños. Nos sirve de mucho para lo que es la coordinación institucional, para realizar la negociación política como tal, la movilización de recursos económicos. Lógicamente, si tú no sabes presentar un propuesto, un proyecto, una estrategia debidamente, no vas a poder tener la viabilidad a lo que estás planificando. El ASIS, como tal, su propósito, les decía, es definir las necesidades, las prioridades y políticas en salud y realizar la evaluación de su pertinencia. Vamos a poder formular estrategias y la construcción de escenarios prospectivos. La meta principal del ASIS es contribuir a la toma racional de decisiones, ¿no? Para la satisfacción de las necesidades en salud de la población, con un máximo de equidad, de eficiencia y participación social. Existen diferentes tipos de ASIS, por si acaso. ¿Ya? Este es el ASIS institucional, ¿ya? Y este es el ASIS que más manejamos y en base al cual vamos a realizar el trabajo de todo lo que es este tema. El ASIS institucional justamente se lo realiza al interior de un servicio como tal. Aquí, como pueden ver, tenemos un colega médico, el cual justamente tiene su sala situacional, que es un ambiente donde se coloca toda la información del servicio del municipio. Tiene su mapeo, tiene una serie de datos, como pueden ver en este lado. Por ejemplo, tiene su misión, tiene su visión. Ya un poquito viendo más abajo, aquí está, por ejemplo, su organigrama, cómo está conformado su institución, médico, jefe de servicio, enfermera, auxiliar, laboratorios y demás. Un poquito más a este lado tenemos justamente, si se fijan, tenemos el cuadro de la población, por grupos etarios, por sexo y demás. Tenemos su pirámide poblacional, fíjense esta pirámide poblacional. Tenemos el monitoreo de programas, cuántos casos de tuberculosis, cuántos casos de VIH, cuántas terceras pentavalentes, todo lo que es el esquema del PAI, por ejemplo, aquí está.
También detalle de qué zonas, qué regiones son, por ejemplo, están en riesgo. Puede ser que mi zona de aquí tenga riesgo en época de lluvias de quedar inaccesible. Entonces ellos hacen un mapeo, también un detalle de sus comunidades, de sus servicios, los cuales tienen cierto riesgo, en este caso de desastres naturales, por ejemplo. En esta parte inferior, por ejemplo, nos detalla lo que son el tema de los canales endémicos. Entonces, los canales endémicos nos ayudan justamente a ver cuál es el comportamiento de una determinada patología. Entonces, aquí ellos, por ejemplo, hacen canales endémicos de las IRAS, de las EDAS. El COVID ingresa, también se puede hacer canales endémicos del COVID. ¿Cómo ha sido su comportamiento por ejemplo, en esta gestión y media? Las tendencias, ¿no? En la parte media está, por ejemplo, su mapa principal del centro de salud, donde están sus comunidades, sus áreas, sus barrios. Un poquito más hacia este lado izquierdo del mapa, tenemos el monitoreo de las carpetas familiares, cuántas familias existen, qué características tienen, si tienen servicios básicos, si tienen, no sé, algunos otros aspectos inherentes a migración. Aquí tenemos lo que es un cuadro, por ejemplo, de determinantes de la salud. Entonces aquí ellos grafican todas las determinantes de salud y cómo afecta o influye en la población. También tienen ellos demarcado, por ejemplo, el tema de medicina tradicional. Ellos hacen un mapeo, un registro de todos sus médicos tradicionales. Ya en este sector, por ejemplo, vemos lo que son las isocronas. Las isocronas son distancias. Ya distancias entre un punto y otro punto. ¿A qué me refiero? Por decir, yo tengo aquí mi centro de salud, aquí está, digamos, en este mapeo mi centrito, y aquí tengo una comunidad, y aquí tengo otra. Entonces, las isocronas son las distancias de movilidad, distancias a pie, de mi centro de salud a esta comunidad, de mi centro de salud a esta otra comunidad. Entonces, es así como se establecen las isocronas. Y otra información relacionada al municipio. Entonces, esto, por ejemplo, es ya un tipo de análisis situacional del servicio como tal en cuanto a las características que tiene. También existe otro tipo de ASIS que corresponde justamente al comunitario, por decir así, que se hace un diagnóstico conjuntamente la comunidad. Nosotros podíamos haberlos realizado, pero vuelvo a decirles, por el tema de la pandemia, vamos a ajustarnos más al análisis situacional institucional. Y lógicamente tenemos un análisis mixto, un ASIS mixto, el cual justamente es la reunión de estos dos, tanto el institucional como el comunitario. Entonces, a veces se le llama el análisis mixto, que se realiza al margen del análisis situacional, ¿ya? Institucional o del servicio, ¿ya? Esto se reúne conjuntamente para armar un diagnóstico como tal y se llama el ASIS mixto como tal, ¿ya? ¿Se entiende esta parte? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor, ¿está entendiendo? Sí, doctor. Perfecto. También podemos hablar de otro tipo de ASIS que es el llamado ASIS de tendencia, el cual es un ASIS de entre mediano y largo plazo, un ASIS de entre 15, 10, mejor dicho, entre 10 años aproximadamente. Este ASIS se lo realiza a nivel de las naciones, o sea, un país como tal hace un ASIS de, por decir, entre 7 a 10 años aproximadamente. Por ejemplo, este es el ASIS de Colombia, el cual abarca el año 2002 al 2007. A nivel de Bolivia, un ASIS como tal, creo que el último ha sido el de la gestión 2002. A partir de ahí no se saca un ASIS como tal a nivel nacional, pero sí se ha llevado a cabo otros procesos para recolectar información, que los vamos a ver en su momento. Y tenemos también un ASIS de coyuntura, ¿ya? Este ASIS de coyuntura responde justamente a un contexto, a una situación bien definida, ¿no? De corto plazo, que permite justamente orientar acciones dependiendo de condiciones de viabilidad, de factibilidad. En el caso, como se fijan en este cuadrito, el ASIS del COVID.
Este ASIS de COVID, por ejemplo, en su momento en nuestro país, tal vez si se lo ha hecho, no se lo ha hecho de la manera más correcta o completa. ¿Por qué? Ustedes han visto que en este momento estamos en una tercera ola. Pero esta tercera ola está siendo más, tal vez ha producido más mortalidad, ha producido más dificultades, más necesidades. ¿Y esto por qué? Porque cuando hemos tenido la primera ola de la pandemia, ya el país, las autoridades, las instancias deberían haber establecido diferentes acciones, actividades en relación a lo que es el COVID, haber realizado un ASIS, un diagnóstico de cuál la situación de servicios, de hospitales, de infraestructura, de equipamiento, de insumos, de recurso humano. Entonces, estaba previsto que el COVID no se iba a detener en una primera ola, sino que iba a haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta ola. Y que lógicamente el país o los países tenían que haberse estado preparando para esto. Pero ¿qué ha ocurrido? En nuestro país, por ejemplo, se han preparado, han tratado de contrarrestar la primera ola. Ha pasado la primera ola y se han olvidado todos. Ya ha venido la segunda ola, que no ha sido tal vez tan fuerte. Pero se ha venido esta tercera ola, donde ya todos se han despreocupado. Han pensado que iba a pasar como la segunda ola, así rápida, sin mucho impacto. Pero en cambio esta tercera ola ha sido más contundente en relación a la transmisión, a la incidencia de casos, a la mortalidad, a la necesidad de insumos, de medicamentos, de oxígeno. Entonces, prácticamente ha demostrado que el país en su momento y las instancias que corresponden no han hecho un diagnóstico, ya una proyección como tal del impacto que podía tener el ASIS, el COVID como tal en nuestro país. A diferencia de otros países, que por ejemplo, en los países europeos, la primera ola sí los ha desaturado, ha desabastecido servicios, ha sobresaturado, mejor dicho, las unidades de terapia, pero ya cuando había la segunda ola, los países ya estaban más que preparados. Había una tercera ola y estaban muchísimo más preparados. Y lógicamente han implementado el tema de vacunación y todos esos aspectos que ahora ya prácticamente ya no están tan preocupados por una cuarta o quinta ola. Lógicamente puede haber rebrote de ciertos casos, pero ellos ya están más que preparados. En Israel nomás, hace 2 semanas ha habido un rebrote, un repunte de casos. Pero lógicamente el país ya está preparado, este país ya está preparado para poder contrarrestar o ver cómo está preparado su sistema para dar abasto a las necesidades. Entonces, fíjense, este ASIS de coyuntura es muy importante. Bueno, las etapas, el ASIS tiene 2 etapas. Una primera etapa que es la etapa descriptiva, que inherente a la búsqueda de información, búsqueda de datos, la interpretación de los datos. Y tenemos una segunda etapa que es la etapa analítica, ya donde se hace un análisis con diferentes instancias para poder determinar cuáles son esos problemas y cómo priorizamos las acciones. Identificamos indicadores, fuentes de datos, elaboramos instrumentos de recolección, procesamos y presentamos la información. Entonces, a partir de aquí, lo que corresponde es, se está viendo, ¿no? Mira positiva. Sí, doctor. Sí, doctor. A partir de aquí, lo que viene justamente es este capítulo 2 que corresponde al diagnóstico de situación en salud, ¿ya? Les voy a facilitar toda esta parte de las presentaciones, ¿ya? Y lo que corresponde es, les voy a asignar un municipio. Quiero que me conformen grupos de entre 3 a 4 personas, ¿ya? Conformen estos grupos de entre 3 a 4 personas hasta el día de mañana. Mediante su representante me van a mandar justamente la lista de los grupos. Y lo que tienen que hacer, yo les voy a asignar justamente un determinado municipio. Les voy a mostrar de un momento. Un segundo. Ahora sí. Aquí. Ahora sí. No sé si se está viendo lo que estoy abriendo justamente. Dice PDM Camargo. ¿Se ve? Sí, doctor. Ahora, se les va a facilitar a cada grupo
estos documentos. Se llaman los planes de desarrollo municipal. Vuelvo a decirles, en esta práctica lo ideal era que nos vayamos al área urbana, o mejor dicho, periurbana, a una comunidad cercana tal vez, y nosotros desarrollemos o veamos ahí cuáles son las características del suelo, de la tierra, ver cómo es el tema de educación, si hay escuela, cómo es el tema del servicio, con qué recursos cuentan, ver si hay servicios básicos, todos esos aspectos, pero no lo podemos hacer por el tema justamente de la pandemia. Entonces, les va a facilitar estos documentos, que son justamente los planes municipales de salud, o planes municipales, mejor dicho, y que corresponden a diferentes municipios. Este que están viendo, por ejemplo, es del municipio de Camargo, ¿ya? Donde, como pueden ver aquí en la parte del índice, ¿ya? Nos muestra una serie de datos, desde lo que es demografía, aspectos de la dinámica poblacional, emigración, migración, temas culturales, el tema de educación, ¿ya? El tema de salud, servicios de salud, estructura, vivienda y todos los aspectos relacionados a los municipios. Entonces, lo que van a hacer ustedes, justamente, una vez conforme los grupos, les voy a mandar justamente lo que es las indicaciones y van a empezar a realizar justamente este diagnóstico de la situación de salud. En función al municipio que les toque, la documentación que les voy a mandar, van a ir buscando y recolectando toda esta información. Desde el título, que tiene que decir análisis de situación en salud del municipio tanto, pues Supachuy, Talvita, vamos a ver en función al documento que les asigne. Y la gestión la van a colocar la gestión 2021, por su caso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver en este aspecto? Ya, vamos a ver aspectos geográficos, por ejemplo. Ya, quiero que van a ir revisando las diapositivas y van a ir buscando esta información justamente en sus respectivos documentos en relación a límites, división política, aspectos históricos, aspectos culturales, aspectos sociales. Aquí ya entra el tema de salud como tal, ¿ya? Van a ver algunos aspectos en relación a mortalidad, natalidad, morbilidad, aspectos relacionados a discapacidad. No es necesario que todos los vayan llenando, pero lógicamente quiero que ya vayan haciendo esa revisión, ¿ya? Hasta aquí van a avanzar por ahora. Es hasta el tema de la pirámide poblacional. Entonces, van a encontrar en estos documentos toda esa información en relación a los municipios que les vayamos a asignar. ¿Ya? A ver, vuelvo a mostrarles el municipio. Aquí, por ejemplo, este es el PDM, el Plan de Desarrollo Municipal, por ejemplo, de Macharetí. Fíjense, este es Macharetí. Entonces, aquí tenemos una serie de datos, fíjense, desde aspectos de población, demográficos, población, densidad, estructura de la población urbana, rural, dinámica poblacional. Entonces, toda la información que van a ir avanzando a partir de ahora, ¿ya? Van a ir registrando y van a ir detallándola de estos documentos como tales. Ahora, lo que necesito justamente es que en función a lo que les voy a enviar a los grupos que conformen ustedes, tienen que avanzar hasta el día lunes próximo, no, perdón, hasta el día, ¿qué día? Miércoles, hasta el próximo miércoles, hasta esta parte, ¿ya? Hasta esta parte, hasta aquí. Hasta aquí, hasta justamente hasta esta parte de aquí, donde van a establecer ustedes cuál es la pirámide poblacional del municipio al cual se les va a asignar. Cualquier duda que tengan me la comunican de manera inmediata. Mañana, por favor, hasta la tarde, me tienen que remitir justamente, mediante sus representantes nomás, la nómina de los grupos. Vuelvo a decirles, de entre 3 a 4 personas. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? ¿Está todo claro?
Sí, doctor. Perfecto. Como dicen, ¿no? Quien calla otorga. No hay ninguna duda. Bueno, cualquier duda que tengan, por si acaso, igual por el WhatsApp pueden manifestarla para que yo les haga la aclaración inmediatamente. Ahora, conforme sus grupos, ya, mándenmelo mediante su representante. Y mañana por la noche ya les estaría asignando el municipio para el cual ustedes van a recolectar toda esa información que les estoy pidiendo. Ya solamente eso. Si no hay ninguna duda, entonces nos estaríamos viendo directamente el próximo día miércoles. Y por favor, la recomendación siempre, cualquier dificultad que tengan para acceder, tiene que ser en el momento del inicio de la clase como tal. Posterior a esto, ya no voy a poder dar lugar a ninguna solicitud, entonces tengan por favor ese cuidado, ¿ya? Bueno, si no hay ninguna observación, ningún interrogante, nos estaríamos viendo directamente el próximo día miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que les vaya bien. Doctor, hasta luego.